Bhagavad Gita, capítulo 18, texto 39. Tenebroso, o en ignorancia, es el placer que al principio y al fin conturba el ánimo, y del sopor, de la negligencia y de la pereza proviene. Y dice un significado de maestro espiritual: aquel que encuentra placer en la pereza y en el sueño, sin duda que está en el plano de la modalidad de la oscuridad o la ignorancia. Y aquel que no tiene idea de cómo actuar y de cómo no actuar, también está en el plano de la modalidad o de esa modalidad. Para la persona que está en ese plano, todo es ilusión. No hay felicidad ni al principio ni al final. Para la persona que está en el plano de la modalidad de la pasión, puede que en principio haya algún tipo de felicidad efímero y congoja al final. Pero la persona que está en el plano de la modalidad de la ignorancia, solo hay congoja tanto al principio como al final. ¿No? Lo habíamos hablado. Krishna nos ha mostrado los tres modos de la actuación en relación con el contacto con la felicidad y el contacto con el mundo, contacto con otros seres. Cómo actuar en el modo y qué se logra en el modo de la bondad, qué se logra, qué se consigue a través de la pasión, y finalmente cómo se actúa y qué es lo que se logra a través del estado, este nivel de la ignorancia. Entonces lo que nosotros tenemos que evitar es actuar en ese estado de ignorancia. Es simplemente un aviso. Mira, esto te va a ocurrir, te lo voy a explicar de esta manera y espero que esta vez lo entiendas. Te lo voy a explicar de esta otra manera y espero que esta vez lo entiendas. Pero claro, como somos cabeza dura, no lo entendemos la primera vez. Entonces Krishna eso lo sabe porque él fue el que nos hizo. Dice, bueno, te lo voy a explicar de esta manera. Ahora te lo voy a explicar de esta otra forma. Yo me acuerdo que estaba estudiando teatro y tuve la fortuna de conocer a un gran maestro en Argentina que se llama Eduardo Tato Pavlovsky, y trabajé en una obra de él, una obra que se llama Poroto. Y entonces yo tenía que sustituir por algunos programas, por algunas actuaciones a Norman Brisky, que es un gran actor y un gran maestro, que fue mi maestro también de teatro en Argentina. Y una vez cuando estábamos haciendo la obra, me dio algunas directrices, y yo lo quedé mirando como, ¿qué dice? Porque la verdad la cosa que no le dije nada, pero él me quedó mirando con una cara y me dice, mira, te lo voy a explicar en palabras como para que tú lo entiendas. Y entonces me explicó el asunto, ¿no? Los estados que se logran a través del teatro, ¿no? Y cómo utilizar esos estados para la actuación. Pero fue muy, muy increíble. Bueno, de esa misma manera, así como tuve yo la fortuna de que Tato Pavlovsky me enseñara a mí y me explicara con palabras como para mi nivel lo que me quería enseñar, de la misma manera Krishna nos está enseñando este conocimiento en diferentes modos, porque no todos estamos preparados para poder entender este conocimiento. Entonces nos explica de una manera, nos explica de otra manera, nos explica de otra manera, y en algún momento vamos a entender. Entonces tenemos la fortuna de tener este maestro, este gran maestro del teatro, el teatro de la vida, que es Krishna, que es el maestro original, que nos explica de una manera tan clara cada una de las posiciones y estados en los cuales una entidad viviente existe y cómo puede lograr esa entidad viviente conseguir la felicidad a través de alcanzar un estado de conciencia real. Jai, Hare Krishna, Namaste.